Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Buenas Eh, tardes. Buenas tardes. En nombre de la Sociedad de Nefrología de Córdoba, les doy la bienvenida a este segundo encuentro virtual del Club de Diálisis. Eh, es un gusto para mí estar acá. Quería agradecerles a todos por conectarse, a los coordinadores también y a los invitados especiales que hoy tenemos. Eh, Hoy nos vamos a organizar de la siguiente manera. Primero voy a hacer una pequeña introducción de qué se trata el Club de Diálisis, cuáles son los objetivos, en qué consiste, ya que algunos no pudieron estar en el primer encuentro, así que va a ser un repaso rápido. Después Belén va a presentar a los invitados, después se van a presentar dos trabajos y al final vamos a abrir los micrófonos para hacer preguntas, comentarios, una discusión. O sea que vamos a hacer las preguntas al final, pero si quieren pueden ir haciendo también en el chat alguna pregunta, no hay problema. Y al final, bueno, pueden levantar la mano y le damos la palabra. Así que vamos a empezar entonces. El club de diálisis, entonces, en modo de introducción, la hemodiálisis es una de las áreas más desarrolladas en la nefrología. Un porcentaje alto de nefrólogos y profesionales afines se desempeñan en centros de diálisis. Sin embargo, la actualización sistemática y el análisis crítico de la evidencia aún son un desafío, porque hay varias barreras. Por un lado, tenemos la falta de acceso a revistas pagas, limitaciones en el tiempo, desconocimiento de fuentes confiables, ausencia de intercambio entre profesionales son algunas de las barreras. A partir de eso surge el Club de Diálisis, un espacio colaborativo, educativo y federal con el objetivo de analizar críticamente las publicaciones más relevantes en hemodiálisis, promover su aplicación práctica y fortalecer una red de profesionales vinculados a esta área. Yo me presenté, soy nefrólogo, soy el actual presidente de la Sociedad de Nefrología de Córdoba, trabajo en el Hospital Privado Universitario de Córdoba, y esta idea surge dentro del marco de la Sociedad Científica de Nefrología. Los objetivos generales del club es promover un espacio de actualización y discusión y colaboración en torno a las principales publicaciones científicas de la hemodiálisis con un enfoque práctico, crítico y local. Tiene cuatro objetivos específicos: actualización, que es actualizar y analizar críticamente las nuevas publicaciones; aplicabilidad, discutir si estos nuevos hallazgos son aplicables al contexto nacional y local; intercambiar experiencias y desafíos comunes entre los profesionales de los distintos centros; y fomentar grupos de investigación colaborativa y multicéntrica. Son los cuatro objetivos que tenemos. Esto está destinado tanto a médicos nefrólogos, residentes en nefrología, como médicos de otras especialidades que trabajan en diálisis, y como otras profesiones afines, como enfermería, técnicos en hemodiálisis, nutricionistas, kinesiólogos, o otros profesionales de la salud que trabajen en hemodiálisis. La modalidad tiene tres partes. Uno es un grupo de WhatsApp, muchos de ustedes están ya conectados, donde compartimos publicaciones nuevas seleccionadas con una breve reseña con puntos claves de cada trabajo. Esto creo que es útil porque nos permite ver rápidamente de qué se trata el artículo y después, en el caso de que nos interese, ir y leerlo completamente. Además, se seleccionan ensayos clínicos, trabajos de alta calidad y tratamos de seleccionar de distintas áreas dentro de la hemodiálisis que sea bien variado, aproximadamente 5 por semana, con revisión también de algún tema. Después del encuentro mensual, que este sería el segundo, que es lo que estamos haciendo ahora, duración entre 1 y 2 horas, donde presentamos artículos y genera una discusión. Y al final vamos a compartir un resumen escrito en un grupo de WhatsApp con los documentos, con los puntos claves de lo discutido. Los coordinadores, bueno, los coordinadores del club de análisis son Lina Olmedo, él es médica especialista en medicina interna y en nefrología; es médica staff del servicio de nefrología y también es coordinadora de la sala de diálisis del Sanatorio Allende, acá en Córdoba Capital. Y el doctor Mauricio González, que también es médico especialista en medicina interna y en nefrología, es el actual director médico del Centro Moderno y Privado de Nefrología en Marcos Suárez, y además staff en el Hospital Abel Ayerso en Marcos Suárez, del interior de Córdoba, en quien les hablo.
Este proyecto tiene certificación en el que participen a ustedes con un certificado oficial de la sociedad científica y los costos es gratuito para los socios de SAN, ya sean titulares, adherentes o residentes. Para los socios de SAN de otras regionales hay un descuento del 50%, 10.000 pesos por mes y los no socios 20.000 por mes. Entonces, para finalizar, no es solo un espacio de formación, sino que es una comunidad que intenta transformar la práctica y la vida de nuestros pacientes. Bueno, le doy la palabra a Belén. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por conectarse. Hoy vamos a empezar con el segundo encuentro. No hace falta que me presente, porque ya me presentó Pehuel, muchas gracias. Hoy contamos con la licenciada Mariela Alonso, ella es licenciada en Kinesiología y Fisiatría, kinesióloga de la asistencial de área crítica de la sección de cuidados motores del Hospital Italiano de Buenos Aires. La doctora Soledad Crucelegui, que es médica nefróloga de la Universidad de Buenos Aires, jefa de la sección de hemodiálisis y subjefe de servicio de nefrología de adultos del Hospital Italiano de Buenos Aires. Ellas nos van a hablar de la implementación de un programa de ejercicio físico intradiálisis, la experiencia del Hospital Italiano de Buenos Aires. ¿Se me escucha bien? ¿Hola? Sí, perfecto. Ah, bien, perdón. Justo me entraron los chicos, acá todo medio caótico. Además contamos con la licenciada María Alejandra Celi, ella es licenciada en nutrición, directora de la Escuela de Nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, profesora titular de la Cátedra de Nutrición Clínica, integrante e investigadora en proyectos acreditados por CECIT, de la Universidad Nacional de Córdoba también, y nutricionista en el área asistencial del Centro de Hemodiálisis de la Clínica Vélez Sarsfield, acá de la ciudad de Córdoba también. Ella nos va a hablar sobre nutrición en diálisis, un estudio multicéntrico en 27 centros de Córdoba. Además contamos con la doctora Ana Belén Lasque, que nos comentará y aportará su experiencia. Ella es especialista en medicina interna, especialista en nefrología. Actualmente se desempeña como médica de staff en el Hospital Privado Universitario de Córdoba y en el Hospital Raúl Ferreira, y estuvo una estancia de formación internacional en el Hospital del Mar de Barcelona, España, durante el año 2019. Bueno, muchas gracias a todos. Desde ya, muchas gracias por participar. Y si quieren, bueno, podemos compartir pantalla. ¿Arrancamos nosotros, Belén? Dale. Vos dejaste de compartir, ¿no? Sí. A ver. Decime si la ven. Sí, ahí está, ahí se ve bien. ¿Sí? Bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Hay varios conocidos ahí entre el auditorio, por lo que estuvimos viendo. Quería agradecer de parte de Mariel y mía la invitación para formar parte de este encuentro. Y la idea es hablarles un poquito de la evaluación de un programa de actividad física intradialítica en un centro de diálisis hospitalario. Realmente el tema de la actividad física intradialítica en un centro de diálisis siempre fue bastante complejo, y con el aumento de la prevalencia de los pacientes con enfermedad renal crónica en cada centro, en las características de la población, que cada vez son pacientes más añosos, hay mayor porcentaje de diabéticos, tienen más comorbilidades cardiovasculares. Realmente esto marcó una declinación progresiva de la capacidad funcional de estos pacientes cuando ingresan al programa de hemodiálisis. Se vio una mayor pérdida muscular que tiene que ver con la pérdida de aminoácidos, indistintamente de que hagan un tratamiento hemodialítico o de hemodiafiltración online. La liberación de citoquinas con el siguiente aumento del catabolismo proteico, la neuropatía urémica, la miopatía urémica por alteración de la estructura y la funcionalidad de las fibras musculares, la acidosis metabólica que manejan estos pacientes, sobre todo el periodo interdialítico más prolongado, el aumento del estrés oxidativo,
la malnutrición que tienen muchos de ellos, el déficit de andrógenos, la resistencia a la insulina. Realmente eso hace una mayor pérdida muscular en estos pacientes. Comparando pacientes de 30 años, por ejemplo, que están en un plan de un programa de hemodiálisis contra pacientes sanos de 70 años, tienen más actividad física el paciente sano de 70 años que el paciente de 30 años que está en tratamiento sustitutivo de la función renal. Y lo que está descrito es los beneficios que tiene un programa de diálisis, tanto beneficios físicos como beneficios psicológicos y sociales. Se vio que mejorando la capacidad física puede aumentar la capacidad aeróbica, la fuerza muscular, lo que realmente facilita las actividades diarias, como puede ser sentarse o levantarse de una silla. El control cardiovascular que tienen estos pacientes, que el ejercicio ayuda a regular la presión arterial, a requerir menos antihipertensivos, a mejorar el perfil lipídico que tienen estos pacientes, disminuyendo las LDL y los triglicéridos, aumentando las HDL. Impacto positivo en la masa magra y en la parte nutricional de los mismos. Reducción de la pérdida muscular que tienen ellos, porque realmente ayuda a combatir la sarcopenia, que es muy común en los pacientes renales en cualquier estadio de la enfermedad renal crónica. Y se vio que mejora la función renal, obviamente que en un plan de hemodiálisis indirectamente lo que se vio es que mejora la eficiencia dialítica. Se cree que hay aumento del flujo sanguíneo, mayor oxigenación, esto dinamiza el flujo de urea y toxinas de los tejidos al compartimento vascular, aumentando el aporte al tratamiento sustitutivo. Y desde el punto de vista psicológico y social, es bastante más difícil de medir, pero mejora el estado de ánimo, reduce los síntomas de depresión, ansiedad, contribuye a mayor confianza, a mayor motivación, y la interacción social es muy importante, ya que realmente si uno lo puede hacer fomentando la actividad grupal, ayuda mucho al apoyo social de estos pacientes. Nosotros realizamos con el servicio de nefrología, con el servicio de kinesiología del hospital, un trabajo de la evaluación de un programa de actividad física intradialítica en esta unidad de diálisis hace unos años. Y el objetivo fundamental, váyanse marcando estas palabras, fue evaluar la factibilidad de implementar un plan de actividad física en los pacientes con enfermedad renal crónica en una sala de diálisis. El objetivo era analizar los beneficios aportados con respecto a la calidad de vida, la tolerancia al ejercicio, la capacidad aeróbica, si había modificación en la resistencia, en la fuerza muscular, en los parámetros metabólicos o nutricionales, en la dosis de diálisis, el manejo de la presión arterial. Y se realizó un estudio de intervención con diseño antes-después, que se evaluó el porcentaje de adherencia, de abandono, se evaluaron distintos parámetros de laboratorio, desde la marcha, que después lo va a explicar muy bien Mariel cuando hable de la parte de kinesiológica, ¿sí? Y de esta manera poder evaluar si mejoraba o no mejoraba la funcionalidad de estos pacientes. Nosotros en ese momento teníamos 140 pacientes en hemodiálisis y buscamos aquellos que tenían 3 meses de tratamiento, el que se habla generalmente de tener más de 90 días de tratamiento en el centro, que sea mayor de 18 años con buen nivel de hemoglobina, mayor de 10 miligramos por decilitro, ¿sí? Y bueno, se presentó al CEPI, que es el comité de ética nuestro, con la firma del consentimiento informado. ¿A quién excluimos? Excluimos a los pacientes que habían tenido un infarto agudo de miocardio en las 6 semanas previas al programa, que tenían alteraciones respiratorias o musculoesqueléticas, que tenían alteraciones neurológicas, al diabético descompensado, que generalmente era un diabético tipo 1 insulinizado que tenía hiperglucemias con algunos episodios de cetoacidosis o hipoglucemias sostenidas. Excluimos a los amputados y a los pacientes que tenían acceso de diálisis femoral, tanto sea prótesis como catéteres.
Los criterios de inclusión de los 140 pacientes lo cumplieron 77, 27 pacientes se negaron, ¿sí?, a ingresar al programa. Realmente lo que decían hablaba un poco de la bulia de estos pacientes, que preferían dormir durante el tratamiento dialítico, que querían estar relajados, algunos que tenían que trabajar, ¿sí? Así que bueno, ellos no se incluyeron en el programa, quedaron 50 pacientes que firmaron el consentimiento informado. De esos 50 hubo 16 que no comenzaron la actividad física, aduciendo cualquier motivo, y 34 comenzaron el protocolo. El protocolo duró 16, el programa duró 16 semanas y durante las 16 semanas hubo 5 pacientes que se retiraron del protocolo. 2 porque se trasplantaron en ese periodo de 4 meses y 3 pacientes por decisiones personales que decidieron abandonar el protocolo. Es decir, que el programa lo finalizaron 29 pacientes. Con respecto a la población que se incluyó, la edad media fue de 50 más menos 19 años. Había casi un 70% que era menor de 65 años. No hubo diferencia entre sexo femenino y masculino. El tiempo de diálisis fue de 52 más menos 43 meses. El 35% eran hipertensos, 50% de ese 35% requerían tratamiento antihipertensivo y el 11% eran diabéticos, de los cuales estaban insulinizados el 63%. Las causas de enfermedad renal crónica por lo cual ingresaron a diálisis no difieren mucho de lo que se ve en la población en general. La nefroangiosclerosis era el 24%, nosotros tenemos mucha glomerulopatía, el 31%, 7% poliquistosis, 7% nefropatía diabética y 33% otras causas que estaban desde síndromes hereditarios hasta discrasias de células plasmáticas. Se evaluó la calidad de vida con un test de calidad de vida que es el CADEPOL, ¿sí?, que lo conocen todos. Un test que ahora, bueno, cayó un poco en desuso porque realmente hablaba de parámetros muy amplios. Y realmente nosotros, antes del estudio y después del estudio, no hubo diferencia significativa en los cuestionarios de calidad de vida. Lo mismo que en el riesgo de caídas. Evaluamos el riesgo de caída todas las semanas por la escala Morse y durante el transcurso de las 16 semanas no hubo diferencia significativa. Realmente lo atribuimos al corto periodo, que fueron 16 semanas, y tal vez a un nene chico de pacientes que eran 29 pacientes. Con respecto a los parámetros intradialíticos, vimos que tenía mayor control de la presión arterial, tanto diastólica como sistólica, y tanto prediálisis como posdiálisis. Y la ganancia de peso interdialítica también fue menor en los pacientes que hacían ejercicio. Y se evidenció, bueno, un aumento de la masa magra medida por bioimpedanciometría que le hicimos a todos los pacientes, que obviamente está asociada con el aumento de la masa muscular. Y se evidenció que ganaban menos pesos entre sesión de diálisis. Con respecto a los parámetros de laboratorio, no hubo diferencia significativa ni con la hemoglobina ni con el uso de eritropoyetina, ¿sí? Pero sí se vio una reducción de la urea en los pacientes que realizaron el ejercicio, el porcentaje de reducción. Creemos que tiene que ver con lo que hablamos al principio de al estar más oxigenado el músculo había mayor pasaje de las toxinas urémicas a el compartimiento vascular y se ofertaba más urea y más toxinas al filtro, por lo cual el porcentaje de reducción de urea fue más alto en los pacientes que realizaban ejercicio. Y esto es lo que nos pasó con la ganancia interdialítica antes y después. La ganancia interdialítica después en el grupo que hizo ejercicio realmente fue menor que antes de comenzar el programa.
Es decir, que desde el punto de vista médico, lo que notamos nosotros con este pequeño ensayo que hicimos de nada más 16 semanas en menos de 30 pacientes, se vio que reduce la presión arterial, la sobrecarga hídrica, incrementa la masa magra y aumenta la eficacia dialítica aumentando la depuración de urea con un KTB sacado de una urea pre y postdiálisis en la sesión de mitad de semana. Y ahora, bueno, los dejo en manos de la licenciada Alonso para que nos hable un poquito de cómo es el músculo en estos pacientes y cómo funcionó el programa. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, siguiendo hablando un poquito de las características de los pacientes que realizan hemodiálisis, nos encontramos que es un paciente que se caracteriza por una miopatía urémica, en donde tenemos una degeneración axonal primaria con desmielización segmentaria. ¿En qué tipo de fibras musculares? Bueno, nosotros tenemos tipos de fibras musculares tipo 1, que son las fibras posturales, los que nos mantienen en la posición de sedesta o de bipedestación, que son las fibras de contracción lenta. Y se vio que en estos pacientes las fibras que estaban más afectadas eran las fibras tipo 2, aquellas en donde había desplazamiento de los segmentos. Eran pacientes obviamente que cursaban con sarcopenia, caquexia, una atrofia muscular progresiva. ¿Y esto cómo uno lo puede evaluar o qué nos referían los pacientes? Bueno, la verdad, los pacientes a nivel de las actividades de la vida diaria eran pacientes que tenían dificultad de levantarse de una silla. Después vamos a ver cómo evaluábamos estos pacientes, ¿no? O dificultad de todas aquellas actividades que requieran levantar los brazos o el de subir y bajar escaleras. Se veía reflejada en ese tipo de actividades la debilidad muscular progresiva. Bien, como dijo bien Soledad, nuestra idea fue evaluar si era factible implementar un programa de actividad física mientras que los pacientes realizaban diálisis. Y bueno, los secundarios, a ver si mejoraba su calidad de vida, la tolerancia al ejercicio, el desarrollo de la capacidad aeróbica submáxima y la resistencia y la fuerza muscular, más que nada del miembro inferior. El diseño, bueno, un estudio de intervención antes y después de un programa que duró 16 semanas. Bueno, acá un poquito muestro cómo valorábamos la capacidad funcional. Utilizamos el test de 6 minutos, utilizamos la valoración del hand grip o la fuerza del puño de mano, que tiene una correlación con la fuerza de los músculos de la periferia, generalmente. Es también pruebas que se utilizan mucho para evaluar la sarcopenia en pacientes gerontes, en pacientes también lo usa Linda Fried para evaluar la fragilidad de los pacientes prequirúrgicos, y nosotros también utilizamos el levantarse de la silla, que es una prueba que valora la sarcopenia, multifactorial. Es decir, el SPPB es un test de batería corta que valora no solo el equilibrio, la capacidad dinámica que tiene un paciente para realizar una actividad como es levantarse de una silla. Tiene un punto de corte de 11,02 y estos pacientes, algunos tenían directamente, no podían levantarse de la silla o tenían, es decir, ese punto de corte que teníamos, obviamente lo hacían en forma mucho más lenta. Utilizábamos una pedalera que la colocábamos en el sillón que los pacientes dializan y la sujetábamos a veces con bandas o fajas elásticas para que no se movieran, ¿no? Y bueno, acá resumidamente el programa de ejercicio constaba que la actividad física, ¿en qué momento la realizábamos? La realizábamos en las 2 primeras horas de inicio de la diálisis. El ejercicio era aeróbico, utilizamos esa pedalera que les mostré y empezaban de 15 o 40 minutos. ¿De qué dependía?
que yo diga, a este paciente hace 15 minutos, este 20, este 30. Iba a depender del resultado que tenía en el test de 6 minutos, que es la capacidad aeróbica submáxima que el paciente lograba desarrollar. Y la intensidad del trabajo lo utilizábamos con el método de Carbonell, que calcula la frecuencia cardíaca del entrenamiento dependiendo de la frecuencia cardíaca de reposo de ellos. La resistencia muscular, utilizábamos bandas elásticas de baja densidad, como pueden ser las Theraban de color amarillo o rojo, y valorábamos los músculos de la extremidad inferior como cuádriceps, dorsiflexores y dorsiflexores del pie y glúteos. El tiempo iba a variar, ¿sí? De 30 a 60 minutos. Y bueno, ¿en qué momento suspendíamos la actividad física? Cuando había variaciones, como indica acá, de la presión arterial, 180-100, o de 90-50 la mínima. O síntomas como disneas, náuseas que presentaba el paciente. Bueno, acá vemos un poquito, así bien gráficamente, los ejercicios que realizaban de miembro inferior después que realizaban la pedalera. Comenzaban con la actividad aeróbica y continuaban después con series de ejercicios utilizando la banda elástica de glúteos, cuádriceps y dorsiflexores del pie. Acá, bueno, nuevamente les muestro cómo colocábamos la pedalera. Y bueno, ¿qué observamos? ¿Sí? ¿Esto puedo bajarlo? No, no me desconecto. Lo pongo acá en el medio. Bueno, acá lo que se observa que hubo en el programa que los pacientes realizaron, como que hubo una mejora de la capacidad aeróbica de los pacientes. Si ustedes pueden ver el valor de P, tanto el test de la marcha como el de sentarse, la evaluación de la fuerza dinámica, que era el sentarse y pararse de la silla, los pacientes tuvieron, digamos, una mejora que eran o hallazgos estadísticamente significativos. Así pasó a nivel del, digamos, del hand grip o la fuerza de cuádriceps, ¿sí? No sé qué hice. Perdón, ¿eh? A ver. Ahí está, perdón, ¿eh? Y acá pueden ver el antes y el después del test de 6 minutos, en donde los pacientes manejaban distancias entre los 280 y 410 metros, 405 metros, y a las 4 semanas, después de las 4 semanas, no, perdón, las 16 semanas, realizar el plan de actividad física, que mejoraba. Uno cuando dice mejora su capacidad aeróbica, el delta mínimo para que uno decir que mejoró la capacidad submáxima aeróbica de estos pacientes es un delta de 25,72, 25 metros con 72 centímetros. Bueno, obviamente que lo que observamos es que mejoraba la capacidad aeróbica de estos pacientes, evidenciada a través de un aumento significativo de la distancia recorrida en el test de la marcha, que mejoró la fuerza dinámica del cuádriceps, es decir, el sentarse y el pararse de una silla. Lo que sí no hubo diferencias significativas fue esto del hand grip o la fuerza estática del hand grip y del cuádriceps. No. Y bueno, la factibilidad de un programa, sí, se puede implementar en centros de hemodiálisis, pero requiere de muchos recursos humanos de supervisión, de kinesiólogos, médicos, enfermería y técnicos. Y se necesita equipamiento básico, pedaleras, bandas elásticas, para poder realizarlo. Las principales barreras identificadas fue que hubo una falta de financiamiento económico, fue el factor limitante y que pueda persistir en el tiempo, ¿sí? Estas 16 semanas se pudo llevar a cabo.
Obviamente que los profesionales que estamos a cargo del programa teníamos una sobrecarga laboral del personal de salud y había una resistencia inicial de algunos pacientes. Convengamos que el paciente que dializa es un paciente apático a la actividad física, con poca adherencia a los programas. Y bueno, y una necesidad de adaptar la infraestructura y equipos. Conclusiones, bueno, el ejercicio intradiálisis mejora la salud y la calidad de vida, la falta de recursos económicos impide la implementación sistemática y se necesitarían generar modelos para su financiamiento. Yo creo igual que si nos quedamos como si es factible o no, o decir, bueno, no tengo este elemento, no tengo esto, no lo realizamos, yo creo que tenemos que quedar ahí, que es necesario la información, la formación de profesionales y la educación. Lo podemos hacer también por medio a través de folletería, explicando algunos ejercicios de movilidad articular o ejercicios simples que pueden realizar en la casa utilizando las sillas, dar sugerencias de cómo prevenir caídas en su casa. Son pacientes que suelen tener caídas a repetición por esta debilidad muscular progresiva. Si deben usar asistentes de marcha, elegir el calzado adecuado, no caminar con medias en la oscuridad o colocar alfombras antideslizantes. Ejercicios para el fortalecimiento o cómo ayudarnos para levantarnos de una silla o ejercicios para subir y bajar escaleras. Yo creo que está en las ganas que uno como profesional y que puede ayudar a estos pacientes de poder darle las miles de formas diferentes de cómo puede hacer actividad física, ¿no? Dándole consejos en su hogar, ¿sí? Bueno, nada, hasta aquí mostrarles un poquito lo que pudimos realizar junto con la sección de nefrología. Y bueno, los dejo con la próxima participante. Muchas gracias. Bueno, invertir en ejercicio físico intradiálisis es invertir en calidad de vida y reducción de complicaciones. Excelente, Soledad y Mariel, muy bueno, la verdad, muy interesante. Ya después vamos a hacer las preguntas y vamos a abrir las preguntas al público en general. Ale, ¿querés compartir vos ahora? Perfecto, ahí vamos a ver si sale todo bien. Me parece que ahí se está compartiendo, ¿verdad? Sí, se ve. Sí, Ale, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, entonces aprovecho para primero saludar. Buenas tardes, buenas noches. Gracias a la Sociedad de Nefrología en primer lugar. Bueno, a ustedes por estar presentes. La verdad que este es un espacio valiosísimo para quienes formamos parte del equipo de los nefrólogos y que trabajamos a lo mejor dentro del equipo ya desde hace tiempo con un espacio reconocido, pero en las sociedades científicas la verdad que es un espacio que quienes estamos trabajando en otras disciplinas sentimos de mucho valor. De hecho, este trabajo de investigación que voy a contarles algunos resultados, porque es un trabajo grande que seguramente nos puede dar para muchos más espacios de debate, es un trabajo que está pensado desde dos instituciones, desde la Sociedad de Nefrología de Córdoba y desde la Escuela de Nutrición, y nos viene reuniendo y consideramos que justamente los resultados de la experiencia y los resultados del trabajo son insumos para seguir trabajando en un sentido que seguramente, tanto como dijo Pehuen de inicio, como también Soledad y Mariel lo han tomado como referencia, tiene que ver con el objetivo de asistir mejor a nuestros pacientes. Bueno, como les decía, este trabajo es un trabajo cuya recolección de datos se hizo hace algunos años atrás
y venimos produciendo resultados ya desde hace también más de un año. Digamos, para iniciar, me gustaría primero poner un poco en contexto. Este es un trabajo que se diseñó con un perfil epidemiológico. La característica del trabajo general es un trabajo descriptivo, correlacional, y van a ver ustedes que yo voy a hacer foco particularmente en aspectos descriptivos, porque quizás la mejor forma de mostrar la foto de nuestros pacientes. El diseño de este paciente fue pensado para reclutar datos en toda la provincia de Córdoba. Del total de los centros de diálisis, tanto de la ciudad de Córdoba como del interior de la provincia, logramos reclutar datos de 27 centros de hemodiálisis. Por diferentes razones, algunos quedaron sin poder concluir y sin poder incluir en este trabajo. Sería seguramente una referencia y un antecedente este trabajo para poder seguir trabajando y que en algún momento logremos el 100% de toda la población. Aún así, es muy representativo. Hemos trabajado con un N de 1.100 pacientes y esto, como sentido, para las variables que hemos analizado y demás, nos ha permitido y nos permite trabajar con una gran cantidad de datos de nuestros pacientes. Esto es un poco en referencia a lo que serían las características generales de la muestra con la que trabajamos, y para no ahondar en números particularmente, que los tenemos como para ver, en el sentido del análisis de la población que estudiamos, algunas de las cosas relevantes es que el N quedó representado por una media de edad de 57 años. El sexo masculino representó algo más de la mitad de la población que estudiamos, pero en un número que no era realmente muy significativo en cuanto al valor que representa. En el caso de la causa de la enfermedad renal en los pacientes que estudiamos, las dos principales causas fueron la nefroangiosclerosis y la nefropatía diabética. Y comparando estos resultados, tanto el sexo, la edad como la causa de la enfermedad, con el referente nacional que tenemos, que es el informe de diálisis crónica que anualmente, con el informe que contamos anualmente, vemos que los datos encontrados en Córdoba, en este estudio en particular, tienen un correlato bastante similar al que nos muestra este informe. Yo para esta presentación he tomado los datos del Registro Argentino de Diálisis del año 2023, o sea, el informe 2023, porque en realidad toma los datos tomados por nuestro trabajo, son contemporáneos a este informe. Para contarles, digamos, un poco en qué consistió el trabajo, nosotros trabajamos básicamente en tres grandes ejes de análisis, que fueron los datos sociodemográficos de la población, los datos que referían, que pudiéramos trabajar a modo de referir el estado de malnutrición e inflamación que tuvieran los pacientes estudiados, en la actividad física que realizaban los pacientes, también a partir del instrumento que nos propone la Organización Mundial de la Salud para evaluarlo, y por último, el eje de patrones alimentarios. Ya voy a comentarles un poco cuáles fueron los instrumentos elegidos para recolectar los datos en este sentido y la razón por la cual el grupo de estudio eligió estos instrumentos de recolección de datos en particular. En relación a este eje al que hacía referencia, o a esta dimensión a la que hacía referencia en relación al perfil sociodemográfico,
algunos de los datos relevantes, no fueron los únicos, pero algunos de los datos relevantes que a mí me pareció interesante compartir en esta presentación, tuvieron relación con la condición de educación, o sea, el nivel educativo de la población estudiada, la cobertura de salud, que refiere en este sentido a centros que han quedado incluidos tanto centros de gestión pública como de gestión privada, la condición de trabajo y la condición de ingreso, como para que ustedes también puedan tener en cuenta para el análisis de los resultados que en este sentido quedaron representados en los valores que vemos. En relación al nivel de instrucción, la primaria y la secundaria completa fueron las condiciones más prevalentes de la población estudiada. En relación a la cobertura de salud, los números refieren a, hicimos una categorización de aquella cobertura de salud que estaba representada por obras sociales nacionales, aquellas que estaban representadas por provinciales y aquellas personas que no tenían obra social y cuya cobertura estaba representada por, ya sea en este caso, en el registro del ministerio y el profe. En el caso de las obras sociales nacionales, el PAMI fue, por supuesto, el que más representa nuestras salas de diálisis, pacientes que tienen cobertura con PAMI. En el caso de las obras sociales provinciales, la obra social del APROS, de la provincia, fue la que más representada estuvo en este sentido. Y en el caso de los pacientes que no tienen obra social, insisto, tanto en instituciones de gestión pública, dentro de ellas los hospitales que participaron, por ejemplo el Hospital Córdoba, que suma particularmente en este sentido la condición de la asistencia social, también en otros centros, incluso los de gestión privada, Ministerio y Profe estuvieron representadas en su mayoría Ministerio en este caso. Para el caso de la inclusión de la variable si trabaja o no trabaja, en este estudio se preguntó esta situación en relación no específicamente al trabajo formal, sino si la persona estaba realizando algún trabajo que fuera remunerado. Aun cuando no fuera formal, se consideró dentro de lo que sería la condición de trabajo. Y en el caso del ingreso, se trabajó del siguiente modo, que fue tomar como referencia lo publicado como la canasta, el valor de la canasta básica de alimentos. Nosotros no tomamos la del INDEC, sino que tomamos la de la Defensoría del Pueblo porque es específica de Córdoba. Es muy similar a la que mes tras mes se actualiza a partir del INDEC, y la pregunta no fue particularmente a los pacientes cuál era el ingreso, sino que pudieran referir, cada encuestador actualizábamos su valor a partir de la publicación de cada mes, y lo que se preguntaba es si el grupo familiar lograba tener un ingreso al que le hacíamos referencia si era mayor o menor a ese valor. En este sentido, ¿por qué hago esta aclaración? Porque en realidad no representa exactamente lo mismo, se tomó como un valor de referencia esto, pero no representa exactamente lo mismo que si fuese un grupo familiar de 4, como es lo que se propone para la canasta básica de alimentos. Lo que en realidad, por el número expresado, que es que el 44% de las personas estaba por debajo de lo que significa la canasta básica de alimentos, este número representa una condición mayor de vulnerabilidad, incluso que la que los números mismos representan, porque muchas veces el grupo familiar al que hacía referencia a los pacientes eran mucho más que 4 personas. Por lo tanto, realmente es muy significativo en este sentido y es una realidad de las salas de diálisis que influye directamente, al menos desde el punto de vista que nosotros analizamos, en lo que es el acceso a los alimentos y la posibilidad de no solo acceder por condiciones, sino también por la condición económica y el acceso que eso representa para los mismos.
Bueno, y como objetivo de este trabajo, les decía que era tomar la condición epidemiológica nutricional. Una de los planteos a partir de la situación problema que nos planteamos, de hecho, este trabajo, fue justamente que a nivel poblacional, tanto en la Argentina como lo es particularmente en nuestra provincia, no contábamos con resultados que realmente representaran la condición nutricional de los pacientes. O sea, el estado nutricional es el resultado de múltiples dimensiones de análisis. De hecho, voy a tomar en gran parte algunos de los aspectos que tanto han relevado Soledad y Mariel anteriormente en la presentación, que tienen que ver con una condición poco visibilizada en los indicadores tradicionales que se toman del estado nutricional. Por lo tanto, uno de los objetivos fue justamente buscar instrumentos que fueran aplicables a nivel poblacional, es decir, que fueran accesibles, que se pudieran implementar con una practicidad tal que pudiéramos realmente tener datos confiables por la validez de los instrumentos, pero que pudiéramos realmente tomar las dimensiones que implican realmente un análisis profundo del estado nutricional. Lo que vemos, por ejemplo, en el Registro Argentino de Diálisis, es que dentro de los indicadores nutricionales solo contamos con el índice de masa corporal, que es un indicador general, global, que no muestra realmente el estado nutricional de las personas, y el estado de la albúmina, que si bien es un indicador que suma al análisis, tampoco representa realmente lo que significa el estado nutricional de las personas en diálisis. Por lo tanto, ese fue uno de los objetivos de hacer esta valoración multidimensional. Y otra de las situaciones con las que nos encontramos en la realidad de esta área de trabajo es que muchas veces, si bien hay estudios muy profundos y muy representativos y significativos en diferentes centros de diálisis, equipos de investigación que refieren específicamente a algunos grupos poblacionales, son sobre muestras pequeñas, o si bien hay algunos que son multicéntricos, en realidad son multicéntricos porque están referidos en distintos lugares del país, pero en realidad corresponden a una sola línea de aplicación de protocolos de trabajo bajo digamos, una sola gerenciadora de salud, en donde también hay un sesgo importante porque el protocolo que se aplica es el mismo protocolo para todos los pacientes, si bien es significativo por la condición propia del lugar en donde se asisten. Por lo tanto, sería incluso absolutamente relevante pensar en que este tipo de trabajos no solo aporte en el sentido de la foto actual, sino poder trasladar trabajos que realmente son factibles a la población general de la República Argentina, y también pensar justamente en la profundización de esos aspectos. Bueno, para contarles un poco más, nosotros, como les decía, usamos dentro de lo que son las dimensiones de análisis, una de ellas era la malnutrición e inflamación. Para esto tomamos el instrumento diseñado por Kalantar hace ya más de 20 años, ampliamente validado por múltiples trabajos, simplemente algunos de ellos nada más que como para poner en referencia, pero lo interesante de este instrumento es que, además de ser muy simple en su aplicación, es muy completo en su abordaje en los componentes. De hecho, valora aspectos que son antropométricos, como son los cambios en el peso, el índice de masa corporal, aspectos que tienen que ver con las comorbilidades, y dentro de ellos también considera la cantidad de tiempo de diálisis que la persona tiene, aspectos bioquímicos, entre ellos la albúmina y la transferrina como marcadores que pueden estar asociados al estado inflamatorio,
y particularmente dos componentes que son de sumo valor y aparte muy relacionados con lo que veníamos escuchando anteriormente de las disertantes, que tienen que ver con la condición de la masa magra y de la masa grasa y la capacidad funcional. Por supuesto que como es un score, no lo abordan desde las técnicas de precisión que nos han mostrado anteriormente, la dinamometría o el test de la marcha, pero sí lo hacen particularmente sobre preguntas que refieren a aspectos de la vida cotidiana y de las modificaciones que dan cuenta y hacen referencia a la condición tanto de la masa magra como de la capacidad funcional. Que por otra parte, y también tomando en referencia lo que decía anteriormente Mariel, los aspectos más significativos a corto plazo que muestran también cambios favorables en el estado nutricional no van a darse por los cambios en las estructuras, sino que lo primero que se va a hacer evidente, tanto en el deterioro como en la mejoría, son los cambios funcionales. Por lo tanto, estar atento a esos mínimos aspectos que refieren a los cambios funcionales es absolutamente significativo para darle continuidad a las intervenciones que justifican específicamente y que valoran específicamente aquello que está siendo significativamente favorable para las personas. Les decía anteriormente que tomamos como instrumento la valoración que propone para actividad física en categorías la Organización Mundial de la Salud, y en el caso del análisis de patrones alimentarios, lo que aplicamos fue el cuestionario que valora la adherencia al patrón alimentario mediterráneo. Dos aspectos acá relevantes para contarles por qué elegimos este instrumento de valoración. Primero, porque para diálisis en particular no hay un diseño de un instrumento validado para determinar patrones alimentarios. Y ahí voy al segundo punto, que es la valoración de un patrón alimentario. Habitualmente valoramos, cuando trabajamos con muestras más pequeñas, valoramos a partir de registros de 24 horas, de anamnesis alimentarias con análisis de frecuencia de consumo de alimentos, trabajamos con atlas de alimentos para determinar porciones y determinar, hacer el recuento calórico, proteico, etc. Pero eso es un trabajo que podemos hacer sobre grupos pequeños. Y además es más engorroso lograr un patrón alimentario a partir de este tipo de instrumentos. Entonces necesitamos, no contamos con esta batería de instrumentos aplicables a pacientes en diálisis en particular. Sí, el patrón de dieta mediterránea es un instrumento validado, consta de 14 preguntas, y lo que nos puede mostrar es no solo aquellos que realmente predominan y constituyen el patrón de consumo, sino que nos permiten analizar un poco la sinergia de los componentes, que es lo que finalmente define un patrón de consumo. En este caso tomamos además este instrumento porque el patrón alimentario de dieta mediterránea es un patrón que refiere a aquellos componentes que tienen condición antiinflamatoria, una menor asociación con los procesos de disbiosis, digamos, puede distinguir aspectos que tienen que ver con componentes de alimentos que están procesados industrialmente de aquellos que no están procesados industrialmente, y con ello determinar diferencias que son muy significativas en un patrón en cuanto al consumo de nutrientes que son de riesgo, como el consumo de fósforo, de sodio, de potasio. Por esa razón, nosotros definimos como componente de esta dimensión alimentaria el uso de este instrumento en particular. Las categorías referidas por estos instrumentos a los que he hecho mención, para el instrumento de malnutrición e inflamación se describen 4 categorías: sin malnutrición o sin riesgo,
y luego riesgo de desnutrición leve, moderada o severa, y para cada uno de ellos las categorías correspondientes a los instrumentos que hemos utilizado. Hago referencia particularmente en el caso de lo que está presentado en esta imagen en color verde, que son a lo que haré referencia inmediatamente en los resultados, pero integra en la mirada de análisis aspectos que tienen que ver con la composición o el componente magro, representado a partir de un interrogatorio de condiciones que hacen a la capacidad de distinción de cambios comportamentales, como lo es también el interrogatorio que tiene que ver con la capacidad funcional, y en términos de actividad física, que suma el aspecto vinculado a la capacidad y al entrenamiento físico que tienen estas personas. Luego se trabajó un análisis descriptivo e inferencial sobre la muestra para obtener algunos de los resultados que voy a comentarles a continuación, y muchos otros que, bueno, por los tiempos de la presentación, en realidad no todos están expresados en la misma, ¿sí? Bueno, uno de los aspectos que valoramos fue el perfil nutricional global. Lo que vemos acá es en las gráficas que están en la parte superior, vemos los resultados del trabajo que hicimos en la provincia de Córdoba, y los gráficos en celeste son los gráficos que hemos tomado para comparar y que están expresados en el informe del Registro Argentino de Diálisis, del informe del año 2023. Dos cosas que son súper significativas comparadas unas con otras es que en la provincia de Córdoba el sobrepeso y la obesidad, como ustedes ven en las líneas verdes y en la línea roja, suman un total de más del 50% de la población. Lo que observamos quienes trabajamos en diálisis, que es que el índice de masa corporal año tras año, así como lo refiere el Registro Argentino de Diálisis, viene incrementándose, y de hecho si vemos la última línea y ya la de los últimos años, superan el 50% de la población. Es decir, el sobrepeso, al igual que la población general, viene aumentando, lo que no representa en absoluto una mejoría, sino al contrario del estado nutricional, y lo que es más desfavorable en nuestra población en particular, en diálisis, es que esta obesidad o sobrepeso se acompañan con deterioro de la masa magra, con lo cual la obesidad sarcopénica es aún de mayor riesgo, por muchos de los datos a los que hacían referencia las disertantes anteriores, en nuestros pacientes en particular, por la condición que significa la vulnerabilidad y el riesgo por todos los aspectos antes mencionados. El otro indicador al que hago referencia acá en estos resultados es el nivel de albúmina en sangre. Acá hay que marcar una diferencia, si bien están comparados, no es una comparativa 100% válida. Si bien en números la media es muy similar a la obtenida en un caso y en otro, en la población estudiada y en lo referido en el Registro Argentino de Diálisis, cabe mencionar que el Registro Argentino de Diálisis toma como referencia la albúmina al momento del ingreso del paciente a diálisis, y en este caso está considerada al momento de la evaluación. Pero sí es importante mencionar que el valor de hemoglobina esperado para la población en diálisis es mayor a 4, aun cuando es algo menor de lo esperado para la población en general, porque la asociación de riesgo de morbimortalidad para el paciente en diálisis disminuye cuando este valor representa un valor superior a 4. En cuanto al resultado integral del instrumento aplicado que valora los componentes malnutrición e inflamación, lo que pudimos observar es que tanto para los procesos asociados de malnutrición e inflamación leve como moderados, casi el 80% de la población se ubicaba dentro de este rango.
ampliamente, con una diferencia específicamente para aquellos que se ubicaban dentro de lo que es el perfil malnutrición e inflamación leve, que responde a los componentes del síndrome de desgaste energético proteico, que explica específicamente el mecanismo fisiopatológico de la malnutrición en los pacientes en diálisis. Esto no es muy diferente a lo obtenido en otros trabajos publicados a nivel mundial. Hay muchos trabajos que utilizan este instrumento. Como vemos, por ejemplo, en el primer estudio, es un estudio europeo, un estudio español, para la malnutrición e inflamación, cuando lo analiza dentro de las líneas de malnutrición leve y moderada. Más del 80% de las personas se ubica dentro de este rango. Solo para la malnutrición leve es algo menor que lo que ha representado nuestro estudio, en este caso un poquito más del 50%. En el segundo estudio, que es un estudio publicado y realizado en Brasil, la desnutrición está representada como resultado un resultado general, pero sí ha estado valorado con con el instrumento de malnutrición e inflamación, siendo más del 50% el valor que el mismo representa como resultado. Y es interesante algún aspecto que refiere como de valor este trabajo en relación a que para las mujeres, para las personas mayores y para aquellas personas que tienen más años de diálisis, el riesgo de malnutrición, por supuesto que aumenta. En este caso lo representa en valor con un aumento del 2,4 por encima de aquellos que no tienen esta condición. Muchos son los estudios que, como digo, este instrumento diseñado y en marcha desde hace ya más de 20 años ha tenido muchas oportunidades para ser implementado. Si bien no es el único, de hecho Argentina cuenta con un score, pero no es tan completo ni tiene la validación que hace robusto la utilización de este instrumento. En este caso, quizás a lo mejor bastante más referido a lo que presentaban las disertantes anteriores, es una integración de algunos aspectos vinculados a la actividad física de la población en estudio. Como vemos, más del 60% de la población se ubicó dentro de lo que fue la actividad física leve, y esto significa, dentro de lo que representa ese nivel, que son las personas que solo están haciendo actividades de movimiento en aquello que significa el ámbito doméstico o el ámbito laboral o de traslado de un lugar a otro, pero no una actividad física regular, que es de algún modo lo que nos proponía el programa de las colegas. Y otro aspecto relevante que me gustaría marcar en este sentido de los resultados es que considerando la asociación entre aquello que representa los niveles encontrados de malnutrición e inflamación, vinculados con la masa magra en particular y con la capacidad física en particular, lo que vemos es que en la distribución de la población, más del 60% de la población se ubicó con algún nivel de deterioro, leve, moderado o severo, pero con algún nivel de deterioro. Lo mismo que, si bien no llega al 50%, el valor es muy alto para aquellas personas que en sus diferentes niveles de malnutrición e inflamación tenían algún nivel de deterioro en su capacidad de respuesta física, ya sea leve, moderada o severa, lo que de algún modo representa a nivel poblacional esta situación de riesgo, que es la asociación entre malnutrición, sarcopenia particularmente como expresión fenotípica de la malnutrición, y este estado de riesgo y de menor calidad de vida, que es el estado de fragilidad
de las personas con las que nosotros estamos trabajando. Por último, en relación a los resultados, la última dimensión de análisis, esta es una dimensión de análisis que les voy a presentar con poco nivel de profundidad de análisis, porque la verdad que es una dimensión que nos permite arribar a un montón de componentes de análisis. En este caso, el resultado expresado es el que resulta del análisis general del instrumento, que es si la adherencia a la dieta mediterránea en la población estudiada es de nivel bajo, medio o alto. Con lo que nos encontramos es que el nivel de adherencia a la dieta mediterránea en la población estudiada era bajo en más del 60% de los casos. Uno de los aspectos a considerar y a remarcar en este sentido es que la dieta mediterránea incorpora dentro de lo que es la recomendación algunos alimentos que son de costo alto y no tan implementados en lo cotidiano en la población en estudio, que seguramente ha influido de manera importante en este sentido en los resultados obtenidos. De todos modos, comparando con algunos otros estudios, también encontramos en este mismo sentido que la gran mayoría de los que han utilizado este instrumento en diálisis también encuentran como resultado que la adherencia baja o media son los más prevalentes. Hay solamente uno de los que en estos días buscaba como para reforzar algunos aspectos de este análisis, que fíjense ustedes, está en la última imagen, en la imagen acá en este extremo, que es un estudio de Portugal. En este caso sí, la adherencia media es la que realmente está por encima de la adherencia baja, y la adherencia alta, quizás seguramente influenciado por la región geográfica también y el acceso a ciertos alimentos. El último de los resultados que quiero mostrarles es, trabajamos una distinción entre los componentes particulares analizados por este instrumento. De hecho, en el Congreso de la próxima semana, en el Congreso Argentina de Nefrología, llevamos una presentación específicamente sobre el análisis profundo de cada uno de los componentes de este patrón alimentario en la población que hemos estudiado. Pero algún aspecto que me parecía relevante compartir con ustedes es uno de los alimentos protectores, más cardiorrenoprotectores, que tienen y que hoy además son parte de la recomendación de la alimentación basada en plantas para las personas con enfermedad renal, es el consumo de frutas y verduras, que en la población argentina es uno de los alimentos de más riesgo por su bajo consumo. De hecho, esto lo muestran tanto las encuestas de factores de riesgo como las encuestas como la GENIS, el último resultado de la GENIS también lo manifiestan, y no ha ido cambiando en el tiempo en las diferentes cortes. Y en este caso, la pregunta, el interrogatorio apunta a distinguir si las personas consumen 2 a 3 porciones de vegetales diarios y frutas más de 3 veces por semana, como punto de corte. En este caso, la población que nosotros estudiamos en Córdoba, el 57% de las personas no llegaban al consumo mínimo de corte para este grupo de alimentos. Y otro grupo de alimentos al que me gustaría hacer referencia particularmente es aquellos que nosotros identificamos dentro de lo que sería un perfil de riesgo, que son los alimentos que están dentro de lo que representan los alimentos procesados o ultraprocesados, que por el nivel de aditivos, por el nivel de conservantes, por la condición de concentración de sodio, potasio, están dentro de los alimentos de riesgo para la población en diálisis. De ellos, para las carnes procesadas, si bien la mayoría de la población
estuvo por debajo del consumo límite establecido, el 30% de las personas consumía al menos una porción diaria de alguna carne que era de procedencia industrializada. Lo que además también tuvo un perfil de análisis considerado como bastante desfavorable fue el consumo de las gaseosas, entre las que como respuesta al menos había un consumo diario de algunas de las bebidas diarias en forma de este producto alimentario. Y en el caso de los productos de repostería, particularmente aquello que viene procesado, es decir, que viene empaquetado, más del 50% de la población era parte de lo que era su consumo habitual. Bueno, solo para dejarles algunas consideraciones finales, la verdad que para nosotros este trabajo ha sido muy enriquecedor y estamos muy motivados para seguir trabajando en este sentido. Creemos que realmente significa un aporte para pensar incluso las formas de registro y mejorar las formas de registro en el orden de la salud pública, que representan a la salud pública. Este trabajo no hubiera sido posible sin, por supuesto, estas entidades científicas que nos apoyaron y las entidades académicas como la Escuela de Nutrición en la Universidad Nacional de Córdoba, pero además fundamentalmente porque en cada centro de hemodiálisis un gran grupo de colegas tomó la responsabilidad de formarse, capacitarse y hacer la recolección de datos. Por supuesto, no hubiese sido posible sin la disposición de los pacientes también, y consideramos que estos esfuerzos son los que fundamentalmente dan lugar a que podamos repensar algunas de estas dificultades con las que nos encontramos habitualmente. Estos datos fueron publicados hace poco en la revista de la Universidad Nacional de Córdoba, que está guiada desde la Escuela de Nutrición. Y bueno, y agradecemos particularmente que podamos hacer referencia en estos espacios de divulgación. Acá están los nombres de todas las instituciones que participaron, al menos hasta este momento. Y bueno, siempre es una buena oportunidad, particularmente para agradecerles a las colegas que tomaron particularmente la responsabilidad de la recolección de datos y colaborar con este espacio. Que bueno, muchas gracias a ustedes por la escucha. Muchas gracias, Ale, excelente. Bueno, vamos a una cuestión de tiempo, a alargar con las preguntas. Yo primero les quería preguntar al equipo del Hospital Italiano, un poco ya lo contestaron de cómo individualizaron la dosis de ejercicio, que por lo que entendí fue por el test de la marcha de los 6 minutos. Si tuvieron eventos adversos, en el momento en que los pacientes hacían síntomas como disnea o palpitaciones, si ese paciente ya se lo excluía del trabajo o si se lo seguía y bueno, cómo valoraban esa situación. Y después le quería preguntar si pudieron seguir con el programa de ejercicio y si en algún momento se plantearon hacer el programa con algún estudio con un grupo control. Mira, los síntomas que aparecían generalmente disnea o palpitaciones estaban asociados generalmente a hipotensión arterial, ¿sí? Así que se suspendía el ejercicio en esa sesión de diálisis. No se suspendía para las próximas sesiones de diálisis. Claro. Lo que sí vimos que disminuyó mucho, sobre todo en la parte final de la diálisis, la presencia de calambres. Eso mejoró mucho. Lo que pasa es que era muy difícil de medirlo, de poder hacer un antes y después. Una cosa subjetiva disminuyó mucho la parte de calambres. Los que quedaron a nosotros, obviamente que el financiamiento fue todo nuestro, los que nos quedaron son las pedaleras, ¿sí? Las cintas se fueron rompiendo, las cintas elásticas, así que tenemos pacientes que estaban incluidos en el programa, que cuando vienen a dializar pasan directamente, agarran la pedalera y piden que se la pongan y se la sujeten en el sillón de diálisis. Eso, pedalear, sigue pedaleando, ¿sí? Y la otra pregunta era si pudimos hacer un nuevo programa.
No, sí, 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 si en algún Hagamos momento la con algún actividad. grupo control. Si No, plantean con hacerlo con grupo, algún grupo control. no, la verdad que con grupo control no lo hicimos. Decidimos hacer este diseño antes después, ¿sí? Y Mariel te explica cómo dosificamos. En cuanto a la dosificación, en base a los resultados que había del test de capacidad, digamos, del test de 6 minutos, empezábamos, por ejemplo, en aquel paciente que tenía poco recorrido o entre 300 y 400 metros, empezábamos con poco tiempo de pedalera, ¿sí? Y íbamos evaluando según la escala de Bohr, ¿sí? El cansancio o la fatiga de los miembros inferiores. Lo que era con respecto, eso, con respecto al tiempo, cómo empezaban con la pedalera. Y el tema de la resistencia era de acuerdo a la fuerza que nosotros valoramos con el hand grip, si empezaban con una banda elástica de muy baja densidad, como podía ser el color amarillo, o aquellos en donde veíamos, donde tenían un hand grip superior, comparando, ¿no? Hay una tabla de comparación que usa Linda Fried para determinar la fragilidad y relacionarla con la sarcopenia en los pacientes, en que tiene en cuenta, por un lado, el índice de masa corporal y si es hombre o mujer, en donde se considera un valor 29 en el hombre, ¿sí? De kilogramos fuerza que hace, como para considerarlo un paciente frágil. ¿Sí? Entonces, uno, teniendo en cuenta el hand grip, es decir, la fuerza que realizaba el paciente, empezábamos con una banda de más baja densidad o un poco más alta. Igual siempre eran de baja densidad, amarillo o rojo. ¿Y por qué no sé? Lo más difícil de probar otro tipo de estudios, pensar que en este caso a nivel hospitalario, es decir, el kinesiólogo tiene otras funciones, al menos yo en mi caso, que respondemos a áreas críticas, ¿sí? O a zonas, a áreas de terapia intensiva, de cardiología, y bueno, fue muy difícil sostenerlo en el tiempo, ¿sí? Es decir, el financiamiento de todo esto, para continuar con otro tipo de estudio, que era muy interesante, era muy interesante. Sí, sí, sí. Así todo, estamos tratando de armar videos junto con Soledad y con grupos de kinesiólogos para tratar de proyectarlos durante el momento de diálisis, que es más que nada enfocado a la educación y a la planificación de actividades que podemos hacer en la vida diaria. Pero nos enfocamos por ese lado. Acá preguntan en el chat si a las pedaleras las mandaron a hacer y si se pueden utilizar en los miembros superiores. O ya las compraron, ya vienen aquí. No, ya vienen así armadas. Lo que tuvimos que hacer es un par, las tuvimos que adaptar por el tamaño del pie del paciente. Claro. Había dos pacientes que calzaban 45, ¿sí? Y que tuvimos que mandarles a hacer una adaptación especial. Y para, y para miembros superiores no sirve. No lo hicimos, no sirve. Primeramente que nosotros en el estudio lo que hacíamos era todos aquellos pacientes que trabajamos miembros inferiores por las dificultades que presentan más estos pacientes. Riesgo de caídas, dificultad para subir escaleras, dificultad para pararse y sentar. Y tenían casi todos acceso a nivel del miembro superior. Por eso utilizaban una sola mano para poder hacer la resistencia o sostener para poder realizar el ejercicio con los miembros inferiores. Qué importante esto, ¿no? De la fuerza del cuádriceps, ¿no? Porque uno dice, bueno, poder levantarse de una silla, poder levantarse de un inodoro, o sea, es clave de la vida diaria, ¿no? Es muy importante. No, y poderse levantar del mismo sillón de diálisis. Sillón de diálisis, sí, sí, sí. Es muy importante. Yo quería comentarles. Bien. Sí, soy de Santa Rosa, La Pampa, y nosotros implementamos un programa de actividad física dentro de la sala de diálisis, un poco teniendo conocimiento de lo que habían hecho en el hospital italiano, que nos había comentado Diego. Bueno. Sí, sí, Diego Serra nos había comentado, que trabaja con nosotros, nos había comentado lo que estaban haciendo. No pudimos usar la pedalera porque se nos resbalaba y la verdad que no tenía eso, Es la todo un verdad. tema, Muy, cómo muy sujetar. ingenioso lo de poder ponerle las bandas y trabajamos con Teraband amarillas y rojas. Nuestra experiencia al principio fue muy buena, con mucho entusiasmo por parte de los pacientes, pero
no lo pudimos sostener a lo largo del tiempo por el cansancio de los pacientes. O sea, llegaba, lo habíamos hecho con una profesora de actividad física, no con kinesiólogos, y llegaba la profesora y en algún momento fue muy frustrante para ella porque todos los pacientes se tapaban y que no la querían ver más. Pero los primeros 3 meses fue muy, muy positivo. No tuvimos forma de medir resultados porque lo hicimos como, a ver, bueno, están haciendo esto, vemos que mejora la eficacia dialítica, vemos que mejora el peso interdiálisis y también teníamos conocimiento de que mejoraba el fósforo, la dializancia del fósforo en aquellos pacientes que hacían actividad física intradiálisis. Lo hacíamos durante 30 a 40 minutos, más o menos en pacientes que lo podían hacer, pero bueno, a los 3 meses terminó la profesora de educación física haciendo actividades lúdicas y no lo pudimos mantener como actividad física, pero bueno, se siguió haciendo actividades lúdicas en la sala de diálisis y también tuvimos mucho problema en la incorporación de la profesora al equipo de enfermería, que tardó muchos meses hasta que tuvimos la cooperación de los enfermeros, porque bueno, tienen que tener, hay que estar atento a todo, porque es una población muy, muy frágil y por ahí están y en 2 segundos se hipotensaron. Y hay que tener como una alarma un poco más atenta. Pero bueno, No, esa fue mi experiencia. seguro. Bueno, Diego Serra participó del trabajo, sí, él estaba Ajá. acá cuando lo implementamos. Es una tontería, pero el enfermero, más allá que tiene todo su trabajo de Ujú. enfermería, el enfermero es el que coloca la pedalera en el sillón de diálisis. Y no todos están dispuestos a hacerlo. Exacto. Realmente el Sí. recurso humano creo que es lo más difícil, porque al paciente lo enganchaste los 3 primeros meses con algo, los meses siguientes con otra cosa. No nos olvidemos que el primer turno de diálisis arranca a las 6 de la mañana, el paciente viene a dormir acá, ¿sí? Pero realmente el recurso humano es lo más difícil de conseguir, ¿sí? Tal La, cual. la persistencia y el recurso humano. Y más allá de que nuestros pacientes son pacientes crónicos, yo creo que si ellos ven que mejora ciertas cosas, uno los puede entusiasmar con el ejercicio físico. ¿Mm? Pero Mm. bueno, entre el financiamiento y el recurso humano no es fácil. Es factible, pero Exactamente. no es fácil. Aparte había algo muy claro, lo que dice ella, era diferente el grupo que entraba a las 6 de la mañana que el grupo que venía a las 6 de la tarde, que la característica del paciente que dializa a las 6 de la tarde son chicos que estudiaban, trabajaban, que eran más jóvenes, y en ese horario la adherencia de los pacientes era totalmente distinta. De la mañana se te tapaba, te decía a mí no me gusta y se iba a dormir, Ujú. o a otras cosas, pero lo que menos hacía era o cerraba los ojos cuando me veían aparecer, yo con toda la chispa. Yo además soy profesora de educación física, entonces Ajá. trataba desde mi beta, por ese lado, de ponerle un poco, pero a la mañana era poca adherencia a la actividad. El grupo que Sí, más se adhería era el de mediana tarde, es decir, mediodía hasta la tarde y el noche. bien. Bueno, pero qué bueno que lo pudieron implementar, Qué ¿no? Sí, bueno, que sí, sí. aparte me da alegría que se intente. Sí, sí, lo Este, intentamos. Sigue, la profesora de educación física sigue yendo. Por ahí, cada 2 por 3 intentamos retomar el tema de la actividad física un tiempito, pero sí, los pacientes se cansan. Y bueno, vuelve otra vez la actividad lúdica y al tiempo vuelve otra vez con las tiritas, con las Teraband, Son otra vez pacientes difíciles. a intentar que hagan actividad Creo física. que aunque sea como actividad lúdica, le suma a ellos, ¿no? Ujú. Porque, Sin duda. claro, tienen como esta apatía, ¿no? Este desgano, esta como monotonía de tener todo el tiempo que les implica No, y aparte también puede ser diálisis. educativo. Por ejemplo, en un momento nosotros habíamos hecho un bingo con comidas y fósforo, ¿sí? Y realmente bajó Claro, significativamente el nivel de fósforo sérico porque el paciente se enganchaba y veía ponerle tantos puntos de acuerdo a la comida que le tocaba, viste los puntos de fósforo que tenía, entonces bueno, ya sabía Ujú. qué tenía que comer y qué no tenía que comer. claro, claro, está bueno. Sí, 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 está muy sí. bueno.
Perdón, me silencié. Preguntaron si tuvieron complicaciones con los accesos vasculares durante el ejercicio. O sea, un poco el criterio de exclusión era que no fueran catéteres ni accesos vasculares femorales. Ya lo habían Tal cual. excluido. Y el Hagrid se Entonces, tomó y siempre el en el Hagrid, la brazo otra. contralateral Claro, del acceso vascular. No, la verdad claro. es que no tuvimos complicaciones, pero igual todo el ejercicio físico era cintura para abajo, ¿no? Claro, perfecto. Perfecto, perfecto. Uno se enredó una vez con la tumuladura, pero no pasó nada. No, no fue mayores. Claro. Bien, perfecto. Muchas gracias. ¿Está No. Belén Lasque conectada? A ver, sí, Tuvo que ir. sí, aquí estoy. Bueno. Belu, te quería preguntar en el hospital privado si tenés idea si solo usan la escala de Morse para valorar el riesgo de caída o si tienen alguna de las escalas de fragilidad que estén aplicando y a su vez, viste que vienen muchas escalas de fragilidad, ¿cuál te parece que puede llegar a ser la más apropiada para aplicar en una sala de diálisis y cada cuánto, ¿no? Porque que sea práctica, que sea como fácil de usar, que sea rápida. Mm. La verdad que no, o sea, no se utilizan escalas de fragilidad en el privado. Sí se utiliza una escala de vulnerabilidad y la de Morse, pero no de fragilidad. Yo intenté con poco éxito, sobre todo también para pacientes trasplantados o que están en pretrasplante, pero bueno, no hubo quórum. Creo que o sea, creo que la más validada, pero por ahí capaz que no sé si es tan práctica a la hora de poner en práctica, es la de Linda Frey. Creo que es la que más impacto tiene, la más utilizada a nivel mundial. Pero creo que por ahí una que es subjetiva, pero que es quizá bastante aplicable, es la de Frail, digamos, que por sus siglas en inglés, bueno, sobre todo evalúa la pérdida de peso, o sea, la fatiga, la resistencia a subir escaleras, el que se cansen a una cuadra, que por ahí son también preguntas que uno hace habitualmente cuando estás haciendo una evaluación pretrasplante o cuando estás haciendo algo para ver si el paciente tiene una capacidad funcional o no, si tiene más de 5 o menos de 5 comorbilidades, y si ha perdido peso en el último año. Creo que todo eso son también índices que valoran la fragilidad. Obviamente la definición de fragilidad no necesariamente se asocia a la presencia de mayor comorbilidades. Sí se puede o no asociar, pero no necesariamente. Y creo que ese es el grupo que es más difícil evaluar, que es el paciente que no tiene muchas comorbilidades, pero que es un paciente frágil. Creo que lo ideal sería evaluarlo cada 3 meses, o por lo menos eso es lo que yo he visto en la bibliografía y en la experiencia que he tenido cuando he estado en el Hospital del Mar, que por ahí tenían realmente un equipo muy, tanto en el área de trasplante, que es donde yo más estuve, digamos, tenían todo un protocolo de estudio del paciente frágil, como a nivel de las salas de diálisis tenían un buen esquema, digamos, de trabajo de ejercitación intradiálisis, que a mí me pareció súper interesante. La primera vez que lo veía y dije que bueno. Ellos como que en realidad también utilizaban mucho, que por ahí hablando de esto, yo no estoy en diálisis crónica, digamos, hago más consultorio internado y área de trasplante, pero eh, ellos se valían mucho y por ahí también lo que uno lee, digamos, en el protocolo de otros centros, es de tratar de buscar voluntarios, ya sea o pasantías de gente de kinesiología, pasantías que por ahí otras veces ayuda, entrenar al enfermero, que es cierto que obviamente va a haber enfermeros que quieran y otros que no, eh, pero creo que eso ayudaba mucho. Había muchos estudiantes de kinesiología que eran los que estaban encargados de relevar y de motivar y de ayudar a los pacientes en diálisis, y eso creo que es clave. Ellos hacían primero siempre una evaluación y no tanto primero de la movilidad de articular que tienen los pacientes, los que no necesitan tener movilidad articular de las principales caderas, pelvis, rodillas, se los derivaba oportunamente un kinesiólogo especializado en eso, digamos. Después se hacían una evaluación de si el paciente era frágil o no y si tiene sarcopenia, a través de la escala, por un lado de ellos se utilizaba la de Frail, digamos, el cuestionario de Frail, y por otro lado hacían el SARC-F, que también es por sus siglas en inglés, eh, que evalúa también la fuerza, la asistencia para caminar, el test de la caminata, el subir escaleras, el riesgo de caídas.
y en base a eso también les hacían todos los test que ya nombraron la gente del italiano, digamos, del test de la caminante, se le hacía toda una evaluación física al paciente y se lo clasificaba. Y los pacientes que eran mayores de 70 y 75 años, o aquellos que habían tenido una puntuación en el SARC-F mayor a 4, digamos, que eran los que eran más frágiles, más sarcopénicos, y los que tenían una puntuación mayor a 1 en la escala de Frail, les hacían el SPP B, digamos, para ver, y se los, digamos, el primer punto, digamos, de equilibrio, que era si no se podía mantener el paciente con los pies juntos, digamos, parado, eso ya era descalificador, digamos, y no se podía seguir evaluando. Y en base a eso se hacía como una actividad individualizada de cada paciente, y que la verdad que era súper interesante cómo lo hacían. Utilizaban las pedaleras, las bandas, utilizaban una pelota Juan, que le llamaban eso se los ponía y los pacientes hacían también ejercicios contra la misma, contra el piso o contra los que estaban en cama, contra la cama, y era como bastante, la verdad que tenía una adherencia muy buena, o sea, desde el 2015 que lo venían implementando, yo estuve todo el 2019, y lo utilizaban también mucho, sobre todo en esto que le llaman de la prehabilitación para los pacientes frágiles para pretrasplante, digamos, que están en lista de trasplante. No sé si... Belén, te quiero decir algo con respecto a la prefragilidad, fragilidad. Sí. Nosotros estamos haciendo un trabajo con pacientes, más que nada aquellos pacientes que tienen cirugía cardíaca electiva, y usamos los principios de Friet, que es lo que vos decís. Si tiene bajo peso, toma 2 preguntas que están relacionadas con el test de depresión, que es si se cansa más que antes y si se detiene puede continuar, la dinamometría, la velocidad de la marcha, y además preguntan la actividad física. Generalmente los pacientes cronificados, ya sean cardíacos o renales, tienen más del 60% tienen baja la actividad física. Es el que más nos arrojó datos con respecto a la fragilidad, y el otro con que lo corroborábamos es este que estás anunciando, pero mide la sarcopenia en otros aspectos, como es el equilibrio y el tema del sentarse y pararse, la fuerza dinámica. Pero esas 2 pruebas, el SPPB y el concepto digamos, del fenotipo de Friet, son los que más nos acercan a este estado de vulnerabilidad que tienen los pacientes con enfermedades crónicas, sean renales o cardíacos. Y nosotros, hay muchísimas. No, sí, nosotros la verdad que hacemos test de fragilidad, y de acuerdo al resultado pedimos la intervención del equipo sociosanitario del hospital, que realmente, bueno, van a evaluar la casa, por ejemplo, el que tiene alto riesgo de caída, les hacen poner las barandas en los baños, elevar el inodoro, elevar la cama, educan a la familia, pero más allá de eso, no solo lo hacemos para el paciente que se está estudiando para pretrasplante, y eso sí lo hacemos con una periodicidad de cada 6 meses, porque desgraciadamente el tiempo de espera sigue siendo prolongado, entonces todo paciente que esté estudiándose incluido en lista de espera, hay que ver cómo fue variando la fragilidad, sino que tenemos un programa de enfermedad renal crónica avanzada con 300 pacientes en seguimiento, y pedimos la evaluación de fragilidad para ver si se les indica tratamiento sustitutivo o no, o van a tratamiento conservador, ¿sí? Claro. Y eso realmente nos hizo no llenar la sala de diálisis de pacientes que en menos de 90 días van a estar fallecidos o con un montón de intercurrencias que desgraciadamente lo van a llevar a un deceso muy pronto, ¿sí? Y si no, ofrecerles el tratamiento conservador, que ahora hay un montón de cosas como para hacer, para no meterlos en una sala de diálisis, ¿no? Tal cual. Bueno, hay muchísimos estudios, hay unos que salieron hace poco, la Jason, digamos, que muestran el decline que tienen los pacientes frágiles cuando ingresan a diálisis. Es brutal, digamos, la caída que tienen en cuanto a mayor necesidad de acompañamiento, a mayor necesidad y creo que es clave. Creo que es un déficit esto de no evaluar los pacientes con respecto a la fragilidad. Yo la verdad que cuando volví, digamos, de Barcelona, volví como muy entusiasmada con este tema, me había encantado, me fue muy poco, o sea, tuve muy poca adherencia a que se aplique algo de lo que yo había evaluado en ese momento en el hospital,
y la verdad que creo que el día de hoy es clave en un montón de aspectos, y cada vez hay más evidencia de que creo que la gran parte de nuestros pacientes en diálisis, como ustedes nombraron que tenían una gran cantidad de pacientes con glomerulopatías, pero a nivel mundial, digamos, la principal causa ya sabemos que es diabetes, hipertensión, y cada vez se habla más de este CKM, digamos, el síndrome cardiovascular, kidney metabolic, digamos, y que tiene toda esta implicancia, y creo que es clave evaluar la fragilidad, la sarcopenia y hacer impacto en la actividad física. Es, para mí es súper importante, es apasionante, y creo que es el punto de inflexión, y es gratis, digamos, por decirlo así, en el sentido para el paciente, si es que él No, quiere y es adherirse, económico desde el pero punto de vista por que, parte claro, nuestra, digamos, implica mucho esfuerzo por el personal y mucha dedicación, porque creo que muchas veces, o sea, yo en el consultorio lo veo en el día a día, digamos, yo le dedico mucho tiempo a tratar de hacer cambios de hábito, que creo que es la clave, digamos, y es frustrante porque la gran mayoría no te da bolilla, digamos, pero cuando tenés esos pacientes que te dan bolilla en cambios de alimentación, en cambios de actividad física, ves que es brutal el cambio. Y creo que también los dejamos muy solos, porque generalmente le preguntan, ¿sí, hace ejercicio? Bueno, haz ejercicio, lo dejamos librado a las ganas, si les gusta o no les gusta, y creo que tienen que empezar a hacer tanto, igual que cuando implementan, ellos lo implementaban a esto de la actividad física, como parte del programa, o sea, no era algo totalmente electivo, es más, obviamente el paciente se puede negar, pero era como que estaba metido dentro del programa, como era parte del tratamiento, era este programa de actividad física intradiálisis, y para eso. Y creo que también a la hora del consultorio, tanto pacientes ERCA, digamos, con enfermedad renal avanzada, o pacientes que no están con enfermedad renal avanzada, es implementarles o decirles la actividad física, así yo le digo, de la misma forma que se toma un losartán, es la actividad física. Y si usted no lo programa, es muy difícil que lo haga si lo deja librado a cuando tenga ganas, el sol esté lindo, lo que sea, voy a hacer la actividad física, no lo van a hacer, digamos. Y ¿Y eso, bueno, creo que cómo lo tenemos que salir a buscar, ¿no? Esto de la fragilidad, porque como decía Ale, tenemos la mayoría de los pacientes que tienen sobrepeso o sobrepeso y obesidad y que en realidad están sarcopénicos, ¿no? Entonces por ahí uno totalmente. no le da importancia, porque si no, no está desnutrido, que es lo que uno ve, y si uno no va a buscar la fragilidad, no lo comemos, ¿no? No lo tragamos y Y no es no solamente hacemos la nada al fragilidad del día de respecto. hoy, o sea, las formas que tenemos, la bioimpedancia, el DEXA que tenemos para medir también composición corporal, eh, no te evalúan tampoco la composición en sí, digamos, de- del músculo, digamos. La esteatosarcopenia, que el día de hoy se abre también mucho, digamos, hay muchos estudios en fisiología sobre la mioesteatosis, la esteatosarcopenia, y como otras veces con el paciente obeso, cuando uno lo manda que baje de peso, eh, en general lo más fácil que hacen pacientes es tratar de hacer una dieta. Y la dieta lo único que genera son gente obesa, que quizás baja un poco de peso, pero a expensas de sarcopenia, digamos, porque hay muchos estudios fisiológicos que muestran cómo, digamos, el adipocito consume 5 veces menos ATP que el miocito, por decirlo así. Entonces, un paciente que entra en una dieta restrictiva para bajar de peso, que es lo que muchas veces le decimos en el pretrasplante, tiene que bajar de peso, si no lo van a trasplantar. Y el paciente lo primero que hace es ponerse en dieta, y tenemos, digamos, un paciente obeso, pero más sarcopénico, y no ganamos. Igual que también con tratamientos como la semaglutide, la liraglutide, que el día de hoy están tan en boga y que son fantásticos, realmente son fantásticos, pero en un 40% el descenso de peso es a expensas de la sarcopenia. Hay varios estudios que hablan de empezar al menos 8 semanas antes con una actividad física y con un plan, digamos, de actividad física y nutrición que acompañe para luego introducir los GLP-1, digamos. Eh, Acá preguntan si tienen balanza con bioimpedancia en la sala. Nosotros, desde el Sanatorio Allende, no tenemos. O sea, está en en el el hospital italiano. no, una no, en el balanza, hospital le está la echan dulce a los balanza pacientes. y el bioimpedanciómetro separados. Claro. Sí, nosotros no tenemos bioimpedancia en la sala. Tampoco.
Sí, yo en ese punto para aportar, digamos, como experiencia, la verdad que en Córdoba, como uso corriente, la bioimpedancia no está en las salas de diálisis. Nosotros hemos hecho una experiencia en este momento con 70 pacientes, particularmente en la sala, llevando un equipo de bioimpedancia. Pero también otra dificultad importante es que para los pacientes en diálisis, realmente para que sea significativo el análisis de composición corporal y que además realmente también pueda valorar el estado del agua corporal total, tienen que ser equipos realmente de un costo muy elevado que quizás nos sirvan hoy por hoy estas experiencias para seguir describiendo las condiciones de la población, pero realmente de lo que estamos hablando, que es justamente que hay una infinidad de instrumentos muy simples, pero absolutamente representativos de lo que justifican acciones. Realmente si hay convicción de los equipos por el trabajo, seguramente, aunque sean mínimas diferencias, vamos a poder ir trabajando con nuestros pacientes porque en realidad la foto ya la tenemos y la tenemos desde hace rato. Hoy deberíamos empezar a acordar intervenciones concretas para que podamos empezar a documentar qué va sucediendo, al menos a partir del error, pero sobre las intervenciones, porque la verdad que la foto ya la tenemos ampliamente, no solo explicada de los mecanismos fisiopatológicos, como desde la realidad, que es una realidad absolutamente desfavorable para los pacientes en diálisis en particular, y el nivel socioeconómico y el socioafectivo que acompaña a los pacientes en diálisis no viene siendo una condición que mejore la adherencia a un tratamiento que inevitablemente tiene todas estas particularidades. La alimentación es restrictiva, la alimentación basada en plantas que hoy se promueve con un altísimo nivel de evidencia, nos cuesta incluso implementarlas en el marco de los equipos de salud porque hay conceptos que ya deberían cambiar y que nos resulta muy difícil indicaciones de alimentos vegetales donde hay otro que les indica no comer frutas y verduras porque tienen mucho potasio. Entonces, realmente necesitamos estar mejor preparados, los equipos de salud, hablar lenguajes comunes, compartir las evidencias para que también el paciente pueda tomar esas indicaciones. Ale, un Bueno, poco te quería preguntar eso, si habían podido hacer alguna disquisición de lo que es un poco la situación o el estado nutricional de los pacientes de la parte pública y de la privada, y realmente qué se puede hacer con la gente que tiene menos recursos en relación a la dieta mediterránea, ¿no? Que, bueno, nada, estamos todos muy acostumbrados a los alimentos procesados y por ahí hay sí. cierta gente que no tiene tanto acceso, ¿no? Bueno, el enfoque de alimento procesado y ultraprocesado hoy está en un nivel interesante porque la población en general se lo viene cuestionando, entonces lo que es para la población en general tiene como más llegada en general a toda la población. No queda excluida la población que nosotros trabajamos en las salas. Pero el acceso a los alimentos, el costo que tienen los alimentos, es una dificultad, sin duda. Hay que trabajar un montón porque hay que pensar muchas más estrategias, pero la realidad es que también los pacientes en general, una de las comidas del día y 3 veces por semana, eh, las realizan en las salas de diálisis y no hemos logrado que las salas de diálisis sean un buen ejemplo de cuál sería un buen recurso para comer saludable, porque en realidad las opciones que le damos tampoco en ese espacio es un espacio eh, que logre transmitir una buena referencia, ¿sí? Por otras variables que tienen que ver con los costos, que tienen que ver
el reconocimiento de esta colación como parte del tratamiento, etcétera. Pero la verdad que esa es una oportunidad. Muchas experiencias hay de las personas que dializan que luego se quedan a comer, pero tampoco es la realidad general, no representa la generalidad de los pacientes que hacen diálisis. Otras experiencias, los pacientes se llevan su comida. Lo que nosotros también observamos es que a veces es más operativo indicar un suplemento nutricional que trabajar sobre la selectividad de los alimentos en la compra de aquellos alimentos que son nutricionalmente más adecuados para el paciente, porque el resto de la familia, si no va a tener acceso al resto de la familia al mismo alimento, el paciente no va a elegir comer diferente. Entonces, muchas veces la suplementación con un producto hace que se tome eso como un medicamento, y en ese caso sí es más aceptable que pedirle que al menos 3 veces por semana coma un producto proteico de base proteica, porque a él le hace bien, pero el resto de la familia no va a acceder, ¿sí? Son las realidades que nos respaldan, digamos, en este análisis crítico que tenemos de las cuestiones alimentarias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para alguno de los disertantes. Hola. Sí. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Es una pregunta para Alejandra Celi, que ya la había puesto en el grupo, pero quedó muy arriba. Si habían podido medir lo que es colesterol total en los pacientes, además de la albúmina, y los niveles de creatinina. Nosotros hicimos hace muchos años ya un trabajo de nutrición en diálisis y veíamos pacientes, más de 10 años creo yo, pacientes malnutridos, con sobrepeso, con obesidad, con colesteroles más bien bajos, que uno por ahí dice que bien, el colesterol que tiene, y en realidad eran pacientes sarcopénicos, malnutridos, y nunca tampoco pudimos hacer nada con la dieta de estos pacientes. Entonces quería saber si habían encontrado lo mismo en base al colesterol de los pacientes, porque uno por ahí dice qué lindo el colesterol, y no, refleja otra cosa. No, está bueno, Marcela, te agradezco la pregunta, porque nosotros en este trabajo grande, digamos, no recolectamos la información sobre creatinina, pero ambos marcadores, si bien no son marcadores directos de la ingesta de alimentos, hoy en los pacientes en diálisis nosotros los consideramos indicadores indirectos de la ingesta de proteínas y de la ingesta de calorías. En el caso del colesterol, de calorías totales. Lo único que hay que tener en cuenta que el punto de corte que se analiza o que se coteja con esta interpretación es cuando el colesterol está por debajo de 100. Y nunca, como es un indicador indirecto, se lo evalúa aislado de un contexto de análisis. Siempre, si uno encuentra valores bajos de colesterol o bajos de creatinina y tiene o una sospecha, o esto no es un hallazgo eventual, sino está en el marco de lo que le viene sucediendo al paciente, es absolutamente relevante hacer en profundidad una entrevista alimentaria para realmente valorar aquello que viene siendo su ingesta particular, de tanto de las calorías totales o en particular de algunos componentes como es la ingesta de proteínas. Pero sí ambos tienen este análisis indirecto, y es muy significativo, particularmente en el caso del colesterol, como lo has referido y como lo has estudiado en algún momento. Gracias. De nada, Marcela, gracias a vos. ¿Alguna otra pregunta? Nada más. La bioimpedancia luego de diálisis se toma, ¿verdad? Preguntan. Sí, Nosotros Sí, en el nosotros caso de tomamos la... prediálisis. Prediálisis. Sí,
el aparato que tenemos nosotros, que es de las dos modalidades, eso ahí te la debo, la parte técnica, la tomamos prediálisis calculando el peso seco del paciente con el que se iría, ¿no? Nosotros en realidad lo que habría dos aspectos ahí a considerar, me parece importante en este sentido, que es si en realidad es un dato que va a ser significativo para la diálisis en sí, lo interesante es saber cuánta sobrecarga también refleja en composición el resultado de la bioimpedancia. De hecho, los aparatos que son multifrecuencia y que tienen un alto voltaje Eso, el permiten multifrecuencia no me salía. son los que permiten hacer la composición de agua extracelular y la de agua intracelular. Entonces es muy significativo el dato para la planificación de la diálisis en sí. Para el resto de la composición corporal, sobre todo para la composición de la masa magra, es interesante conocer el dato posterior a haber concluido la diálisis. Y si tuviéramos los dos, obviamente que, bueno, está bueno, pero bueno, la logística del ingreso y el egreso a diálisis y las mediciones y demás, por ahí lo permiten para momentos de cortes eventuales y no es lo cotidiano en la tarea de la sala, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es un tema súper interesante, sobre todo este tema de la fragilidad, ¿no? De empezar a tenerlo en cuenta, empezar a medirlo en las salas de diálisis, parece muy importante. Y bueno, la verdad que les agradecemos muchísimo por las charlas, por mostrarnos su experiencia y bueno, creo que ha sido muy enriquecedor para todos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Gracias. por la invitación. Muchas gracias. Gracias a todos y bueno, nos vemos en el próximo encuentro. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, Gracias. gracias.